Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 6, que se titula Cómo hallar descanso en los lazos familiares. Durante esta semana el autor nos llevó por una explicación de la vida de un hombre dentro de lo que podríamos llamar los héroes de la fe, los héroes del Antiguo Testamento. Y a través del estudio de la vida de ese hombre pudimos descubrir aspectos muy esenciales acerca de la familia de ese hombre y cómo él pudo hallar descanso de esos lazos familiares. Yo por eso quisiera que esta lección no se titulara así, cómo hallar descanso en los lazos familiares. Debería decir cómo hallar descansos a pesar de los lazos familiares, porque algo es inevitable. Todos pertenecemos a una familia, ¿de acuerdo? Todos. Nadie puede decidir en qué familia nacer. Todos nacimos en una familia. Y todas las familias son imperfectas. Tenemos que aceptar eso. No hay familia perfecta. ¿Por qué no hay familia perfecta? Porque todos somos pecadores. Todos tenemos rasgos de carácter. Todos tenemos dificultades en nuestras relaciones. Todos. Y eso obviamente dentro del lazo familiar se refleja. Por lo tanto, no puede haber familias perfectas mientras Cristo no regrese a esta tierra. Una vez que estemos en la patria celestial, yo te aseguro que nuestras familias van a ser completamente perfectas. Pero mientras tenemos que vivir en este entorno en los cuales las familias a veces, muchas veces, dañan, muchas veces ponen obstáculos para el crecimiento espiritual de las personas. Y eso es precisamente lo que estudiamos durante esta semana. Ojo, no quiero decir que tu familia, a pesar de ser imperfecta, no puede ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. ¿Okay? No estoy diciendo eso. Cada uno, a través de la relación personal que tiene con Cristo, puede llevar a su familia esos rasgos que van a hacer que dentro de esa familia haya felicidad. ¿Okay? Si tu familia ha alcanzado eso, alabado sea el Señor, están en un buen camino. Pero muchas de las familias que están dentro de la iglesia incluso están luchando también con problemas. Y eso es lo que vimos esta semana. Así que es muy interesante que avancemos paso a paso. Acompáñenme al primer versículo, por favor. Este lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. ¿Qué hombre es el que estudiamos esta semana? Bueno, vimos la historia de José. El entorno familiar de José, los antecedentes de la familia de José son conflictivos, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos un poquito atrás en los libros del Génesis, vamos a encontrar el linaje de la familia de José. Nada más con su padre tuvo problemas con su hermano por su primogenitura. ¿Okay? Las mujeres con las que se casa su padre Jacob también tuvieron dificultades. Es más, él estuvo primero con la hermana de la mujer que él quería. Y a pesar de eso, esos hijos que nacieron de esa familia, porque también Jacob se acostó con sus siervas, esos hijos que formaban el entorno de la familia de José reflejaron en un momento dado los conflictos que venían arrastrándose. José está dentro de este entorno familiar. ¿Okay? No hay esa solidaridad, no hay esa comunicación entre hermanos, ¿de acuerdo? José pertenecía a un linaje bastante amplio, muchos hijos tuvo José, muchos tuvo Jacob, ¿de acuerdo? Esa forma en el carácter de los otros hijos de Jacob hacía que José entrara en conflicto con ellos. ¿Okay? José había sido criado como una persona que recibía quizás las mayores atenciones por parte de su padre. Y eso los hermanos lo resentían, ¿de acuerdo? Esa forma en que la mamá de José distinguía a él entre todos los hermanos también traía consecuencias en él, en los ánimos o en el cariño de sus hermanos. José quería el cariño de sus hermanos. Sin embargo, él veía que sus hermanos eran conflictivos, mataron incluso a una tribu, uno de sus hermanos se acostó con su tía, muchas cosas sucedieron, ¿de acuerdo? ¿Qué nos da a entender esto? ¿De acuerdo? No hay familias perfectas, ¿de acuerdo? Tú puedes estar dentro de un entorno familiar similar, donde hay conflictos, donde hay celos, donde hay peleas, donde hay reclamos de hace años, ¿okay? Ese es el entorno que le tocó vivir a José. Y puede ser que tú estés viviendo también en esa situación, ¿okay? Dentro de esto, ¿okay?
hay algo esencial que podemos sacar. No todo es malo, ¿de acuerdo? No todo es malo. ¿Okay? José recibió la instrucción de su padre desde muy pequeño, ¿de acuerdo? Él y Benjamín, que eran los más queridos por Jacob, iban a recibir, o recibieron en el caso de José, una instrucción muy clara acerca de su relación con Dios. Podríamos decir entonces que la familia de José era una familia de creyentes. ¿Okay? Todos recibieron instrucciones, pero en el caso de José, él la asimiló más por el cariño que recibió de su padre, ¿de acuerdo? Y esa forma de relacionar de José con su padre es un reflejo de la forma en que Dios se relaciona con sus hijos, ¿ok? Lo quería, lo animaba, lo distinguía, lo amaba, ¿de acuerdo? Yo creo que Jacob amaba a toda su familia. Sin embargo, con José, que era el hijo de la mujer que él amaba, él mostró todo su cariño y su instrucción de Dios fue más específica con él. Eso es muy importante, ¿ok? Nosotros podemos tener una familia llena de conflictos, pero cuando recibimos una correcta instrucción de mi relación con Dios, de cómo relacionarme con Él, eso es vital, eso es importantísimo. Es más, si desde pequeño tú has recibido esa instrucción de parte de tus padres, a pesar de los problemas que puedan tener en estos momentos, ese es el regalo más, es la herencia más grande que pudiste haber recibido. Y eso que José recibió, ¿okay? El temor hacia Dios. Desde muy pequeño él fue instruido acerca de este Dios poderoso, ese Dios misericordioso, ese Dios que podía confiar en él y que lo ayudaría en cada momento de su vida. Eso, hagan una puntual descripción de este punto del carácter de José, esa instrucción que recibió. Si tú tienes hijos pequeños, tienes la grandiosa oportunidad de llenar su mente de principios eternos, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Acuérdense que estamos buscando cómo descansar, cómo alcanzar el descanso espiritual. Y una base que tiene que tener el descanso espiritual está en la instrucción que has recibido. Quizás tú eres una familia donde no hay creyentes y estás empezando a conocer tu fe, ¿ok? Tú tienes que a partir de ahora, de tu generación, romper el ciclo, ¿de acuerdo? Tu familia, tus hijos que vas a formar, la familia que vas a formar con tu esposa a partir de ahora o más adelante, si eres un joven todavía, tienes la oportunidad de romper el ciclo en el cual no existe Dios dentro de esa familia y empezar a conocer y mostrar al verdadero Dios. Eso es muy importante porque vamos a ver que fue uno de los factores que ayudó a la vida de José. Pero lo que podemos concluir de esta parte entonces es que no hay familias perfectas. Aún siendo creyentes hay errores. ¿Por qué? Pues obviamente esa distinción que Jacob tuvo con José también fue contraproducente porque sus hijos se sentían celosos de que a él no los instruyera de la misma manera, no los quisiera en apariencia de la misma manera. ¿Okay? Eso fue un rasgo del carácter del padre de José que estuvo mal, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de eso, la instrucción que recibió José fue sumamente importante. ¿Okay? Vamos a avanzar rápidamente a la siguiente etapa en la vida de José. Pues acompáñenme por favor. Dice aquí Deuteronomio capítulo 4 versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Con el tiempo, los hermanos de José empezaron a sentir odio hacia él, ¿okay? Un odio que podríamos decir llegó al límite, un odio extremo, ¿okay? Porque desear la muerte de tu hermano es algo a decir que realmente un odio que no se puede controlar, ¿okay? Los hermanos de José, al unísono, decidieron matarlo, ¿okay? Esa era la primera opción en el caso de José, matarlo. Por intervención de uno de ellos, no fue asesinado, sin embargo fue vendido como esclavo. ¿Okay? La vida de José empezaba a cambiar. Y eso es lo que sucede muchas veces dentro de nuestras familias. Parece que estamos bien, parece que todo está en un aspecto normal, hay conflictos, lo podemos soportar, hay situaciones, pero de pronto sucede algo que rompe esa estabilidad. De pronto sucede algo que cambia completamente el panorama de lo que estoy viviendo. Es más, cambia el futuro o los planes que yo tenía. En el caso de José, que iba a ser el patriarca de esa familia, que estaba enfocado yendo hacia allá. Acuérdense que él ya estaba distinguido con su túnica de colores, como que iba a ser el que iba a mandar a todos ellos.
ese plan dentro de la tribu en la cual se desarrolló estaba cambiando, porque ahora estaba siendo vendido como esclavo y ahora estaba alejado de su entorno familiar y estaba solo, solo completamente. ¿Okay? Ya no pertenecía a ninguna familia, ya no tenía la protección de su padre, la protección de su madre, ya no sabía cuál sería su futuro, hacia dónde iría. José, cuando estaba en esa cisterna, esperaba lo peor, pero cuando es llevado y tomado por los ismaelitas y llevado a Egipto, en el camino él pudo divisar, dice el Espíritu de Profecía, la cabaña, la casa donde vivía su padre, y que anhelaba poder regresar a él. Tenía quizás escapar, no podía. Los esclavos no tenían ningún valor en ese tiempo. Esa es la forma en que él se llegó a sentir, sin valor, despreciado. A pesar de ser un hijo mimado, ahora era un hijo olvidado. ¿Okay? Jacob nunca se enteró porque él pensó que estaba muerto. ¿Okay? Pero sus hermanos sí lo sabían. Sin embargo, José ahora tenía que enfrentarse a un nuevo destino. ¿Okay? Qué difícil es. Escuchen muy bien, hermanos, porque quizás alguno de ustedes está pasando por esta situación. De pronto encontrarse en una tragedia familiar. Qué difícil es salir adelante cuando no hay una relación con Dios. ¿Qué es lo que mantuvo firme la fe de José? Esas instrucciones que él había recibido desde pequeño. Esa fe que él había manifestado en su vida familiar, ahora es lo único que le sostenía. Ya nada más, podía aferrarse a nada más. No tenía ningún valor porque había perdido todo ese valor al convertirse en esclavo. Qué difícil es cuando llega una tragedia a tu casa, cuando llega un problema muy grave a tu familia. Qué difícil es mantenerse firme. ¿Por qué? Porque necesitamos ser personas de fe. ¿Okay? Necesitamos empezar a ejercer una fe práctica, una fe que tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. ¿Okay? Yo estoy seguro que muchas de las familias que conocemos, que están dentro de tu entorno, han sufrido tragedias durante este año. Muchas tragedias mortales. ¿Okay? Porque la pandemia trajo muerte y destrucción a muchas familias creyentes. Porque estamos hablando de una familia de creyentes, acuérdense. Familias de creyentes que han sido golpeados con la tragedia. Hijos muertos, padres muertos, familiares cercanos muertos por esta enfermedad y por otras circunstancias también que da la vida. ¿Y qué sucede cuando nos toca enfrentarnos a ese problema? Lo único que nos queda, como le quedaba a José, mantener nuestra fe intacta. Y eso es lo que José tenía que hacer. Tenía que mantener esa fe a pesar de las circunstancias difíciles, porque en cualquier momento pueden cambiar. Así que tú no te preocupes. Si tú estás de la mano de Jesús, si tú estás aferrado a sus promesas, las circunstancias que se presenten en tu vida, por más trágicas que sean, pueden ser soportables. Y vas a encontrar un camino diferente, vas a encontrar una forma diferente de amar a Dios dentro de la tragedia. Y eso es lo que sucedió a José. Vamos a ver lo que sucede más adelante. Acompáñame, por favor. Dice aquí el versículo 37 de Génesis. Capítulo 37, versículo 36. Los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. ¿Quién era José ahora? Ahora José ya estaba dentro de ese lugar en el cual no se hablaba el mismo idioma, en el cual no tenía la misma cultura, que no sabía ni siquiera lo que iba a hacer. Yo me imagino que José sí tenía alguna instrucción de cómo hacer algunas actividades básicas, me imagino, que no sé, algún trabajo de carpintería, algún trabajo de plomería, no sé, algo, porque los esclavos eran usados para esas actividades. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de las circunstancias en las que se encontraba José, cualquiera podía decir que como ahora José es un esclavo, después de haber sido un gran hombre dentro de su familia, distinguido por su padre, ahora que un esclavo podía decir, bueno, y ahora ya no vale nada. Entonces podía entregarse a no hacer nada, a buscar la muerte en cualquier momento. Cuando nuestra autoestima es dañada de esa manera, cuando golpea la tragedia, podemos optar por dos cosas. Una, entregarnos a la tragedia, decir, ya no tengo vaga, no valgo nada, no vale nada la vida, ¿para qué me toca vivir? Mira lo que era viniendo familia de la iglesia, llegaba todos los cultos a sábado, diezmaba, ofrendaba, participaba, y mira, ahora soy un esclavo, ahora no valgo nada. Cualquiera lo golpeaba, lo escupía, lo humillaba. ¿Con quién reclamaba? ¿A quién llevaba sus problemas? ¿Quién lo iba a ayudar? Nadie. ¿Okay? ¿Será que
¿El autoestima de José no estaba dañado? Claro que sí. Pero fíjense nada más, ¿qué es lo que ve Dios en sus hijos? ¿Qué? Nosotros, a veces para que podamos sentirnos bien, necesitamos el apoyo de los demás, ¿de acuerdo? José necesitaba el apoyo de su padre, de su madre. ¿Ok? Ahora que no lo tenía, ¿quién lo apoyaba? ¿Quién sustentaba su carácter, sus problemas, sus dificultades? Pues Dios solamente, ¿ok? Porque Dios te ve de otra manera. Nosotros no podemos buscar en nuestro interior un valor que no tenemos, ¿ok? El valor que tenemos nos lo da Dios. Hay que entender muy bien eso, que tú eres valioso para Dios. Con que Dios te considere importante es suficiente para que tengas una vida plena. El valor que Dios te ha dado es inmenso porque su Hijo amado vino a esta tierra a morir por ti, a entregarse completamente para que tú pudieras desarrollar todo el potencial que Él ve en ti. ¿Okay? Él ve no las circunstancias en las que te encuentras, Él ve el diamante en el cual te puedes llegar a convertir. Porque Él ve los rasgos de tu carácter que tú no ves. Y Él te ayuda a encontrarlos. Él te ayuda a desarrollarlos. Pero tienes que confiar en Él y depositar tu valor en Él. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te ama de esa manera, que ha muerto por ti, que se ha sacrificado completamente por ti, que ha pagado tu culpa, que ha pagado tu pecado, entonces nuestra autoestima sube. ¿Okay? Nos sentimos únicos, nos sentimos especiales. Ya no somos solamente como José, hijos de mi padre Jacob. Ahora somos hijos del verdadero Dios. Somos hijos del Rey del universo. Si eso no te da valor, nada te lo puede dar. ¿Okay? Entiéndelo, eres hijo del Rey del universo, eres comprado por sangre. Entonces, esa forma de ver la vida es lo único que te puede sustentar en los momentos de dificultades y tragedia. Quizás cuando golpea tu vida dificultades, recuerda, tú eres hijo de Dios y eres llamado a hacer cosas maravillosas, cosas poderosas, distinguidas. Yo siempre digo esto cuando estoy dando un estudio bíblico. La Biblia tiene 66 libros, ¿de acuerdo? La Biblia dice, permanecerá para siempre. Pero ¿saben qué? Yo pienso, o es una idea mía, que cuando nosotros vayamos al cielo, si llegamos al cielo, cada uno de los nombres de los redimidos va a ser un capítulo más en la Biblia de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar a todos los universos de cómo Cristo nos ha rescatado del pecado, de cómo Cristo nos ha conducido a cosas gloriosas. Quizás la persona que estaba en lo más hundido, el borrachito, el drogadicto, la prostituta, el asesino, ahora se ha convertido en un predicador, en un gran líder, en una gran esposa, en una gran mujer. ¿Por qué? Porque el Señor ve algo en ti que tú no ves y te ayuda a desarrollarlo de tal manera que si tú te entregas a Él y consideras ese valor que Él te ha dado, tú vas a llegar a hacer grandes cosas y tu historia va a ser testimonio para todo el universo. De donde quiera que tú vayas, después que Cristo venga, donde quiera que tú vayas, vas a contar esta misma historia, cómo Cristo te ha redimido. Los seres no caídos están ansiosos de escuchar de tu voz cómo fue que Cristo te rescató. ¿Okay? Entonces, considera esto. José estaba en un entorno hostil. Ahora era un esclavo, tenía que estar en una familia que no conocía, tenía que trabajar arduamente. Pero dentro de eso él consideró que era importante para Dios y mantuvo esos principios en su corazón. ¿Y cómo lo vemos esto? Vamos a ver el siguiente versículo, por favor. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aún en el entorno hostil de José, era un esclavo en la casa de Potifar. ¿Okay? Esos principios que él tenía, aparte de que no solamente los principios espirituales, ¿okay? También la disciplina que él tenía, y que eso es muy importante, ¿okay? No quieras pensar que solamente por pertenecer a una familia de iglesia ya vas a desarrollar disciplina, coraje, todos otros rasgos de carácter que también son importantes. ¿Okay? José era disciplinado, era trabajador, era organizado, que le gustaba hacer las cosas bien. Y esos rasgos lo distinguieron de todos los demás esclavos, de tal manera que Potifar lo puso encima de los otros esclavos a dirigir su propia casa. Era tal la confianza que tenía su jefe con él, que lo dejaba a cargo de todas las cosas que había y él se podía ir tranquilamente a sus deberes. Qué interesante es cómo José fue distinguido, ¿verdad? Y él también era muy justo, ¿okay? Él era
muy honesto, ¿ok? Y tenía sus principios bíblicos arraigados en su corazón. De tal manera que pareciera que José podría desarrollarse muy bien en la casa de Potifar como su sirviente. Sin embargo, la tragedia vuelve a tocar a su vida. Ahora la mujer de Potifar se le insinúa y ella quería acostarse con él. Y entonces vemos lo que acabamos de leer en este versículo, esa princesa frase que es ya muy conocida por nosotros, ¿ok? ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? No iba a pecar contra su amo, ¿ok? Se podía haber acostado con esa mujer y su amo nunca se enteraría. Pero eso no era lo que lo detenía. ¿Qué era lo que le detenía? Su relación con Dios. Poner a Dios en primer lugar. Hemos escuchado muchas veces esto, ¿verdad? Debes de poner a Dios en primer lugar y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Ok? José estaba poniendo a Dios en primer lugar. ¿Cómo iba a fallarle a Dios? No a Potifar. ¿Ok? A Dios. ¿Cómo podía fallarle a Dios? O sea, los principios del carácter de José ahora estaban dentro de ese nuevo entorno en el que tocaba vivir. Estaban arraigados, eran firmes porque mantenía esa relación con Dios. José me imagino que oraba, José me imagino que estudiaba la Biblia, me imagino que José se mantenía en esa relación de dependencia total a Dios. Y eso hacía que su carácter, que su forma de vivir fuera un reflejo del carácter de Dios. ¿Okay? Eso es lo que lo mantuvo a pesar de las circunstancias, porque inevitablemente, ¿okay?, al haber rechazado a la mujer de su jefe, él entraba en el entorno de las dificultades nuevamente. Y así sucedió. José fue llevado a la cárcel, acusado falsamente, y ahora él estaba en otro entorno todavía más difícil. Antes por lo menos era esclavo y podía vivir en la casa libremente de Potifar. Ahora estaba entre cuatro paredes en la reja. Vuelve a caer, ¿sí o no? A pesar de que ahora el origen de ese problema era su fe. Cualquiera de nosotros nos puede suceder lo mismo, ¿de acuerdo? Podemos caer a causa de mantener nuestros principios bíblicos, pero fíjense nada más cuál es la diferencia. Ahora acompáñenme por favor al siguiente versículo. Génesis capítulo 39, versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, José ahora, en un entorno todavía más hostil que era la cárcel, siguió distinguiéndose por su forma de ser. Siguió distinguiéndose por reflejar esos principios que él había desarrollado durante toda su vida. Ya no era un jovencito, ya era un poquito más grande. Pero a pesar de eso, él siguió ayudando a los presos, él siguió organizando a los presos, él ayudó al copero del rey. Y a pesar de que quizás él decía, bueno, aquí voy a vivir ahora para toda la vida, porque pues, ¿qué me va a sacar de aquí? Pues nadie, ¿verdad? Su jefe era el que lo acusaba y a pesar de que quizás lo salvó de la muerte su mismo jefe, no podía evitar que viviera en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? No sabía. José podía quizás estar de cadena perpetua en la cárcel. A pesar de eso, él decidió mantenerse firme en todo ese entorno más hostil todavía. ¿Ok? Tenemos que entender algo, hermanos. A Satanás no le gusta que sus hijos reflejen su carácter, el carácter de Dios. A Satanás no le gusta que sus hijos superen sus tentaciones, superen sus ataques con un escrito está, con una fe inquebrantable. Eso es lo que sucede porque estamos en un conflicto cósmico, ¿ok?, entre el bien y el mal. Se desarrolla en tu mente, se desarrolla en tu corazón. Pero tú tienes los principios para vencer a Satanás, es mantenerte del lado de Jesús. Satanás intenta frustrar nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Debemos de aferrarnos aún más a Dios cuando nuestras relaciones con los demás resulten complejas. ¿Okay? A pesar de las circunstancias, aférrate más a Dios. A pesar de que sea todavía más difícil mantenerse firme en tu fe, aférrate más a Dios. Te aseguro que al final vas a ver las cosas con los ojos de Dios. Vas a ver hacia dónde te quería conducir Dios. Fíjense nada más lo que dice el Espíritu de Profecía en el hogar cristiano. El hogar hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura es un lugar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica a Dios. La influencia de un hogar cristiano cuidadosamente custodiado en los años de la infancia y la juventud es la salvaguardia más segura contra las corrupciones del mundo. En la atmósfera de un hogar tal, los niños aprenderán a amar a sus padres terrenales y a su Padre celestial. ¿Sí? A pesar del entorno familiar en el cual se desarrolló José, eso permitió que él pudiera vivir con los principios celestiales en su corazón. A pesar de las circunstancias difíciles a las cuales se enfrentó,
después de ser esclavo, después de ser ajustado y justamente después de ser llevado a la cárcel, a lo más bajo que él podía haber caído. A pesar de todo eso, su fe se mantuvo firme, aferrada a las promesas de Dios, de que Él lo liberaría, de que Él le daría la paz mental. Dentro de esa situación tan difícil de vivir en la cárcel, José vivía en paz, vivía en tranquilidad. Y eso le permitió que el Dios lo ayudara a través de la distinción del faraón y poder llevarlo a lo más alto en el reino de Egipto. Y él pudo ver su vida y pudo entender que Dios tenía un plan para él y que él lo tendría que llevar al lugar en el cual él estaría. Y era precisamente para salvar incluso a su misma familia. Nosotros vemos la historia de José, un reflejo de que a pesar de las circunstancias familiares difíciles que te toque vivir, tú puedes mantenerte firme en la fe. Si esta es tu situación, alabado sea el Señor. Sigue adelante. Si tú estás en una situación conflictiva de tu familia, vive estos principios como los vivió José y te aseguro que verás cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Bendiciones para cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.